Licenciado Álvaro, un gusto saludarle. El día de hoy voy a tener el gusto de explicarle el tema asignado. Es un tipo penal. Mi nombre es Ariel Franco, soy estudiante del tercer año y cursante de Derecho Penal 3. Me fue asignado el tipo penal, falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos. Voy a proceder entonces a explicarle la conducta humana delictiva y los elementos de este tipo penal. Voy a explicar los elementos del tipo. Voy a iniciar con el número de artículo. Se encuentra en el artículo 435 del Código Penal y lleva por nombre falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos. La ley nos indica la descripción típica, como el funcionario o empleado del servicio de telégrafos que falsificare un despacho telegráfico. He subrayado la palabra funcionario y la palabra empleado y la acción falsificar, ya que son elementos que le dan vida a esta descripción típica y a este tipo penal. Este tipo penal posee dos supuestos típicos más. La explicación en la conducta humana delictiva en un caso concreto, establecida en los tres elementos en tiempo, lugar y modo. El señor Miguel Armando Páez Ruano, de 33 años, de nacionalidad guatemalteco, es empleado de la Dirección General de Correos de Guatemala. Se encuentra ubicado en una oficina en la cual ha establecido un despacho telegráfico ilegítimo, en la cual él presta servicios de correspondencia telegráfica a un grupo de empleados de una empresa dedicada al comercio, la cual desconoce que este despacho es anómalo e ilegítimo. Entonces tenemos un caso concreto de la falsificación y falsedad de despachos telegráficos. Como todo tipo penal, se cuenta con un sujeto activo y lo describiré de la siguiente manera. El sujeto activo, según la doctrina de Freddy Escobar Cárdenas, indica que el sujeto activo de este tipo penal es especial, ya que requiere que tenga una profesión o un empleo en específico. También indica que este sujeto activo puede ser plurisubjetivo, lo que quiere decir que pueden ser varias personas de esa misma profesión o con ese mismo empleo. De igual forma, indica que puede ser unisubjetivo, puede ser una sola persona la que pueda cometer este delito, siempre y cuando cumpla con el requisito del tipo penal, que es ser un empleado. También puede ser una persona común la que utilice un despacho telegráfico falso, no siendo empleado público, lo cual nos lleva a lo que mencionaba, que el sujeto activo de este tipo penal es un funcionario o empleado del servicio de telégrafos. También encontramos al sujeto pasivo del tipo penal. El sujeto del tipo penal, el sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, el Estado o cualquier persona jurídica o institución. El bien jurídico tutelado es la administración pública, entendiendo la administración pública como los servicios prestados desde una entidad del Estado hacia la sociedad. Se protege en este caso el correcto uso de las telecomunicaciones, teniendo como principio la veracidad y legitimidad. Al atentar con un despacho telegráfico falso, se atenta contra la veracidad y legitimidad que tiene un despacho telegráfico establecido legalmente por el Estado. El verbo rector falsificar, que se encontraba en la descripción típica, falsificar viene del latín falsitis, que significa faltar a la verdad, lo cual se encuentra dentro de la acción. Entonces vamos a entender falsificar como faltar a la verdad, y en el caso de la falsificación de algún objeto, documento o lugar, vamos a entender falsedad como vinculada a la imitación. Entonces en este caso, falsificar un despacho telegráfico significará imitar un despacho telegráfico legítimo. El objeto material hace referencia al objeto sobre el cual recae el daño. En este caso, el daño de falsificación recae sobre un despacho telegráfico. Y podemos encontrar una imagen que hace referencia a dónde recae el daño. De igual forma, el supuesto lógico. El supuesto lógico es lo que el legislador establece que debe de existir para poder cometer ese delito. En este caso, para poder imitar o falsificar un despacho telegráfico, es netamente importante que exista un despacho telegráfico legítimo.
Entonces, yo no puedo imitar algo que no existe, entonces es necesario que un despacho telegráfico legítimo exista. También el tipo subjetivo o elemento interno es el dolo, sabiendo que el dolo está conformado por dos elementos, que es el conocimiento y la voluntad. La persona que comete este delito debe de tener la conciencia, voluntad y saber querer falsificar un despacho telegráfico. Los otros supuestos típicos, el legislador en la ley penal establece que la persona, el sujeto activo dentro de este tipo penal puede falsificar o imitar un despacho con fines y ánimos de lucro. Entonces, tenemos que otro de los supuestos típicos o otra acción típica sería que falsificar un despacho sea con fines económicos, con fines y ánimos de lucro. Y tenemos como resultado un despacho telegráfico falsificado. De igual forma, como todos los tipos penales establecidos en nuestra ley penal, se encuentra con una prisión relativamente determinada. El autor de delito consumado en este caso recibirá una pena de 1 año a 3 años, el autor de delito en grado de tentativa de 8 meses a 2 años, el cómplice de delito consumado de 8 meses a 2 años, el cómplice de delito en grado de tentativa de 4 meses a 1 año. Este tipo penal no posee una pena genérica, es decir, no posee una pena de multa ni de ningún otro tipo. En relación al análisis técnico jurídico que hemos trabajado durante el semestre, voy a proceder a tipificar el caso concreto mencionado hace unos momentos y voy a concordar cada uno de los elementos de la siguiente tabla. El sujeto activo me indica el tipo penal, que es un funcionario o empleado público. En este caso, Miguel Páez, de 33 años, empleado del servicio de la Dirección General de Telégrafos. Bien jurídico tutelado, la administración pública. Las acciones de Miguel Páez se relacionan a la falsificación de un despacho telegráfico, atentando contra la legitimidad de un despacho telegráfico de la administración pública. El objeto material, las acciones y conductas de Miguel Páez atentan sobre un despacho telegráfico y la correspondencia propia de este. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo indicábamos anteriormente que puede ser cualquier persona. En este caso, es un grupo de empleados de una entidad, de una persona jurídica dedicada al comercio. El verbo rector, falsificación. Miguel Armando Páez realiza la falsificación, es decir, falta a la verdad a través de la imitación de un despacho telegráfico legítimo. Supuesto lógico, la existencia de un despacho telegráfico legítimo. Tenemos también que se cumple este elemento, ya que sí existía un despacho telegráfico legítimo en el cual Miguel Armando Páez trabaja. Entonces, por lo cual él tiene conocimiento del funcionamiento y estructura de un despacho telegráfico. Vamos con el elemento interno, que es el dolo. Miguel Páez tenía el conocimiento, tenía la conciencia y la voluntad de querer falsificar un despacho telegráfico para obtener beneficios económicos y prestar servicios de manera anómala. Los otros elementos típicos, intención de falsificar un despacho telegráfico con fines de lucro. Y por último tenemos el bien jurídico tutelado, que es la administración pública. Miguel Páez tenía el conocimiento, conciencia y voluntad de falsificar un despacho telegráfico. Para el establecimiento de la pena me he permitido utilizar el ejercicio en la aplicación del artículo 65 del Código Penal para la fijación de la pena. Con los siguientes elementos: la peligrosidad del sujeto activo, no tiene ninguna peligrosidad. Antecedentes personales del sujeto activo: Miguel Páez había falsificado un despacho radiográfico hace 8 años. Eso, para ello le agregaremos 1 año más a las penas. El móvil del delito, la razón por la cual la persona realizó ese acto delictivo: la obtención de ganancias económicas con el servicio falso e ilegal. Eso le agregará 1 año más a la pena que se le impondrá. La intensidad de daño causado,
no hizo un daño totalmente extenso, extensión del daño causado tampoco, no tenemos circunstancias atenuantes, no tenemos circunstancias agravantes y podemos entonces establecer la fijación de la pena en el caso concreto. Podemos hablar que se establecerá en base a la tipificación del caso concreto prisión de 3 años a Miguel Armando Páez Ruano por el delito de falsificación de despacho telegráfico, entendiendo como falsificación la invitación, entendiendo como despacho telegráfico como el conjunto o elementos utilizados por las telecomunicaciones estatales y telegráfico como el conjunto de servicios hechos a través de un telégrafo. Entonces tenemos que en este caso concreto, Miguel Armando Páez es encontrado culpable, ya que cumple con cada uno de los elementos de este tipo penal establecidos en nuestra ley penal, que en este caso es nuestro código penal. Entonces, licenciado, he tenido el gusto de explicarle este tipo penal que me fue asignado. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Entonces, voy a finalizar con la referencia doctrinaria que yo tuve a bien leer, Escobar Cárdenas, Freddy, a través del libro de compilación de Derecho Penal, en la parte especial, octava edición, páginas 491 y 492. Por su atención, muchas gracias, licenciado.